y todas a esta actividad del área de posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Mi nombre es Karen Núñez Valdés y hoy día nos vamos a reunir a revisar un tema que es muy interesante y que tiene como propósito aportar algunas ideas que podrían ser útiles para el desarrollo de evaluaciones en el contexto de la inteligencia artificial. Me gustaría saber si me escuchan bien, si alguno me puede conectar por el chat. Perfecto, gracias, Connie. Connie, ¿va a decir algo o parto? Tú cuéntame. No, Karen, no te preocupes, no te quito tiempo, inicia. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les decía, mi nombre es Karen Núñez Valdés y hoy día los voy a acompañar con este interesante tema relativo de tiempos de la IA. Y en este contexto, hemos Disculpa, Karen, creo que se queda un poco pegado. llegada de la inteligencia artificial a las aulas, no solo para nosotros como profesores, sino que también para nuestros estudiantes quienes están teniendo acceso de manera democrática hoy día. Creo que con las aplicaciones gratuitas hay una mayor democracia en el uso y acceso a estas herramientas. Bueno, ¿de qué o cuál es el propósito de lo que vamos a ver hoy día? Básicamente es revisar el enfoque de evaluación auténtica del aprendizaje y presentar algunos procedimientos de evaluación que podemos usar en aula y que nos permiten evaluar bajo este enfoque en el contexto de la inteligencia artificial, ¿ya? Es interesante pensar la evaluación auténtica desde una mirada renovada en el contexto actual, porque no es un concepto que tenga una larga data en educación. Aproximadamente por ahí, por el 2006, se empezó a hablar de evaluación auténtica, si se fijan. Aún no tiene 30 años el concepto, entonces hoy día le vemos mucha más utilidad de lo que pudimos haberle visto en algún otro momento. Y quise partir esta presentación básicamente reflexionando en torno a lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya sabemos que las inteligencias artificiales son todos aquellos dispositivos, software que nos permiten hacer tareas eh, que están automatizadas, ¿verdad? Que tienen el uso de algoritmos para poder responder a lo que el ser humano desea. Tenemos las inteligencias generativas como el ChatGPT, Gemini, entre otras, que hoy día entregan soluciones a ciertos planteamientos que podemos hacerle a través de los prompts y que hoy día están fuertemente entrando en lo que son nuestras salas de clase. Algunas áreas clave respecto de la inteligencia artificial, vamos a hablar primero de las cosas positivas de la IA, pero luego vamos a hablar sobre los retos o aquellas cosas que podrían ser una amenaza en el contexto de la educación. Algunas de las áreas claves tienen que ver con la docencia, con la gestión y con la investigación. Hoy día, incluso antes de entrar a estar con ustedes, leía por ahí en una plataforma que tenemos un chat GPT que trabaja con las normas APA, por ejemplo, séptima edición, lo que es un tremendo aporte para los investigadores, porque todos los que hemos escrito sabemos que uno de los trabajos más complejos o que demora mucho tiempo es precisamente ajustarnos a la norma que nos están pidiendo, por ejemplo. Pero si pensamos en la creación de contenidos automatizados para la docencia o para la personalización del aprendizaje, tenemos una tremenda oportunidad. Y aprovecho aquí de invitarlo a los próximos webinars que los va a dictar Adrián Villegas, y él ha trabajado mucho el tema de los asistentes virtuales para la personalización del aprendizaje, ya sea para pregrado como para posgrado. Hemos estado trabajando también algunos chatbots personalizados, por ejemplo, donde los alimentamos con información del curso que estamos dictando y con ello podemos estar omnipresentes para el estudiantado porque tienen a su disposición este chatbot. Y hay una serie de desafíos que también comienzan a emerger, que comienzan a vislumbrarse, que tiene que ver con la falta de recursos y conocimiento que en algunos
en algunos países existe. Si nosotros miramos lo que ocurrió con la pandemia y que nos obligó a una transformación, entre comillas, digital para poder continuar con nuestras actividades, también en ese periodo quedó en evidencia que la transformación digital es desigual a nivel latinoamericano. En Chile también lo es. Existen zonas hiperconectadas de nuestro país que tienen acceso a un montón de beneficios, pero hay otras zonas donde los estudiantes tenían que ir a otro pueblo, por ejemplo, para conectarse a Internet, y eso nos demuestra que si ya en términos tecnológicos tenemos dificultad de usar el Internet, existen mayores dificultades también para usar la inteligencia artificial. Ahora, dentro de los beneficios que se están explorando para la educación, en el caso de la educación superior, es la innovación en la enseñanza y aprendizaje, es la adaptación a las demandas del mercado laboral, y hoy día se está utilizando bastante la evaluación, predicción, asistente inteligente, las tutorías y la gestión de aprendizaje. ¿Ya? Nosotros como universidad también estamos o hemos tratado de estar a la vanguardia para poder sumarnos a este carro que avanza rápidamente respecto de la transformación digital, y por eso consideramos que es un tema tremendamente relevante y que debe ser compartido y democratizado, no solo el acceso, sino que también su uso. Bueno, ¿y cuáles son los retos que enfrentan los docentes frente a la IA? Lo primero es la adaptación a estas nuevas tecnologías y herramientas. ¿Qué significa esto? Que debemos recibir capacitación para poder utilizarlas. En este sentido, es importante que los profesores dominemos el uso de las inteligencias artificiales, por ejemplo, cuáles son mejores para hacer chatbot, o cuáles tenemos a nuestra disposición para trabajar en investigación. ¿Cómo puedo plantear mejores instrucciones para las inteligencias artificiales? ¿Y cómo puedo corroborar también que lo que me está entregando sea verídico? Por lo tanto, ahí tenemos una serie de desafíos. Otro de los desafíos que tenemos es más bien pedagógico. ¿Cómo le podemos dar un uso pedagógico a la inteligencia artificial donde el estudiante no se sienta haciendo algo malo usando, por ejemplo, un chat GPT, sino que sea crítico de este chat GPT, que sea capaz de decir, mira, la inteligencia artificial me está entregando esta respuesta, pero la verdad es que faltan datos, hay cosas que no cuadran, este chat GPT está alucinando, etcétera. O sea, cómo nosotros profesores ponemos también a disposición esta herramienta y le mostramos a nuestros estudiantes que pueden ser usadas siempre bajo normas éticas. ¿Ya? Yo creo que ese es otro de los aspectos que como profesores debemos trabajar. El tercer desafío es la personalización del aprendizaje. ¿Cómo logramos que este aprendizaje, que hoy día tenemos una gran diversidad de estudiantes en las aulas, también pueda ser aprovechado por todos y todas? Y siempre considerando lo que ya mencionaba anteriormente, la ética. ¿Cuáles son las normas éticas del uso de las inteligencias artificiales? Por ejemplo, el año pasado nosotros tomamos datos en esta universidad y le preguntamos a los estudiantes si usaban la inteligencia artificial, y una buena parte dice que la usa, eh, y que en ocasiones lo dice. O sea, dice, profesor, yo uso la inteligencia artificial, pero resulta preocupante que hay muchos que no lo hacen. Por lo tanto, creo que ahí tenemos una labor pedagógica que es súper relevante de mostrar que esto existe, pero que tiene que ser utilizado bajo ciertas normas, sobre una ética, etcétera. El quinto elemento al cual nos encontramos o nos desafiamos es la privacidad y seguridad de los datos. O sea, cómo nos aseguramos, ¿verdad?, de que lo que está ahí en la red no sea mal utilizado. Han habido casos ya, por ejemplo, que con inteligencias generativas de imágenes se han alterado fotos en diferentes contextos. Esto también es algo que hay que resguardar, que tenemos que socializar con nuestros estudiantes para minimizar estos impactos negativos que podría tener la IA. También tenemos la brecha digital, que tiene que ver precisamente con lo que les decía al principio. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad y las competencias para hacer uso de la inteligencia artificial y también para enseñarla? Este es un aspecto no menor, sobre todo en un continente como el nuestro, que es muy desigual respecto de inversión en educación, respecto de capacitación
por lo tanto también tenemos esta brecha digital y muchas veces también con las mismas familias con las cuales trabajamos, nuestros estudiantes, lo cual siempre va a estar desafiándonos para poder hacerle frente a esta nueva era. Y por último, el desarrollo profesional. Yo creo que muchos de los que estamos en esta sala nos formamos como profesores en una época donde no existía la inteligencia artificial y hoy día nos vemos en ocasiones deportados por estudiantes que prácticamente nacieron con su computadora al lado, que manejan mucho mejor algunas herramientas. Por lo tanto, también hay un llamado a las universidades a cómo el profesor o el futuro profesor va a tener estas competencias para poder adaptarse y poder entregar lo que se espera de él. En este contexto de inteligencia artificial, me gustaría proponerle entonces la evaluación. ¿Qué ocurre con la evaluación en estos contextos? ¿Qué pasa cuando tenemos un ChatGPT que puede resolver problemas, que puede hacernos un texto? ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo podemos evaluar? Y me gustaría reflexionar en torno a lo que nos propone Miguel Ángel Santos Guerra. Él dice que la evaluación es un fenómeno educativo que finalmente condiciona todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? No podemos mirar este proceso sin considerar la evaluación como parte relevante de él. Por eso resulta muy importante que como profesores seamos capaces de preguntarnos por la naturaleza de la evaluación que hacemos, por qué la estamos haciendo, cuáles son las dimensiones éticas, sociales y políticas que la nutren. Se trata de un fenómeno técnico o de un fenómeno ético, que aquí también es muy importante qué quiero evaluarle a mis estudiantes, quiero que me reproduzcan conocimiento o quiero que mis estudiantes me demuestren que han logrado una habilidad. Creo que en el contexto de la IA esto es tremendamente poderoso. Si yo le voy a pedir a mi estudiante datos, fecha o simplemente reproducción de información, realmente el ChatGPT lo puede hacer y lo puede hacer mucho mejor que mi estudiante, pero el chat no puede demostrar en sala el desarrollo de una habilidad. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que preguntarnos es cuál es la finalidad de la evaluación. Así que resulta indispensable que como profesores veamos cuál es la finalidad de la evaluación que estamos haciendo y cómo vamos a utilizar la información que recogemos para que nuestros estudiantes aprendan. Eso nos va a permitir mejorar nuestras prácticas y tomar este nuevo contexto de inteligencia artificial como un espacio donde ya sabemos que los estudiantes tienen acceso a ciertas herramientas y que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con ellas, que no son nuestro enemigo y que finalmente eh, podemos finalmente utilizarla a nuestro favor y al favor de nuestros estudiantes. Eso es un poco lo que nos comenta Miguel Ángel Saltos Guerra, este español, el año 2020, cuando ya reflexionaba un poco sobre la finalidad de la evaluación, que es algo a lo cual estamos llamados todos los profesores y profesoras al momento de enfrentarnos a las situaciones de evaluación. Antes de hablar de la evaluación auténtica, me gustaría hacerle una evolución histórica del concepto de evaluación para que podamos mirar cómo ha ido cambiando, así como la IA ha irrumpido en el contexto educativo. Es importante también pensar cómo se ha venido desarrollando la evaluación en los últimos años. Y esto está tomado de Dennett y Brown del 2016. Ellos dicen que en realidad lo que nosotros podríamos hacer es mirar la evaluación en tres grandes periodos. El primero es un periodo previo a 1990, donde la evaluación está centrada en la medición. O sea, el interés de la educación en ese momento era generar instrumentos que nos permitieran determinar si un estudiante sabía o no la materia que se le estaba impartiendo. Había muy escasas herramientas para realizar evaluación formativa y, para qué decir, la retroalimentación que viene recién en el año 1989 a tomar fuerza. Por lo tanto, es un periodo donde en realidad lo que se quería hacer como este checklist, cuánto sabe o no Juan, Pedro, Constanza, ese era el interés. Pero luego, desde 1990 hasta el 2000 aproximadamente,
la evaluación comienza a dar un giro y se comienza a acuñar el concepto de evaluación para el aprendizaje. O sea, se comienza a generar un balance entre la evaluación formativa y la sumativa, y también se comienza a demonizar lo que es la medición, que fue la idea que reinó en el periodo anterior. Esto significó que hubiese un quiebre entre la formación docente y los requerimientos del sistema escolar. ¿Por qué? Porque los profesores que se formaron previo a 1990 tenían un foco en la medición, estaban más centrados en medir que los estudiantes supieran o no lo que se les había enseñado. Por lo tanto, cuando viene este cambio de paradigma, nos encontramos con que los profesores tienen que un poco hacer respuesta a lo que está ocurriendo, que si ustedes se fijan, es muy similar a lo que ocurre hoy día con la irrupción de la inteligencia artificial. No fuimos formados en inteligencia artificial, pero aún así tenemos que darle cara a la enseñanza, al uso, a la ética de la inteligencia artificial en la sala. Y luego del 2000 hasta la actualidad, hay una síntesis de estos dos periodos anteriores, donde se comienza a preparar a los docentes bajo ambos enfoques. O sea, sí, tenemos que medir, sí, tenemos que saber si el estudiante conoce lo que le hemos enseñado, pero también tenemos que dar un acompañamiento, también tenemos que demostrar que errar es parte del aprendizaje y que podemos aprender de estos errores. Por lo tanto, comienza a tomar fuerza lo que es la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva, y la evaluación sumativa comienza a ser mirada como un elemento clave para monitorear y certificar los aprendizajes. O sea, ya no es el fin último de la educación, es solamente certificar, sino que también tenemos la opción de monitorear lo que han ido aprendiendo nuestros estudiantes. Por lo tanto, hoy día hablamos del enfoque o paradigma evaluación del y para el aprendizaje. ¿Y qué es la evaluación del y para el aprendizaje? Es el proceso de emisión de juicio a partir de criterio y de información que puede ser formal o informal. Cuando estamos haciendo este paneo con nuestros estudiantes y les preguntamos qué significa esto, cómo podríamos sintetizar lo que estamos aprendiendo, todo eso es información que vamos recogiendo con la finalidad de mejorar y certificar, por un lado, el aprendizaje y la enseñanza, y por otro lado, el aprendizaje. O sea, hoy día la evaluación tiene un componente que tiene que ver con mejorar y no solamente con certificar como se daba antes de 1990. Es bajo este enfoque que emerge la evaluación auténtica. Eh, Como les decía, es un enfoque que no tiene tantos años, que no tiene, y tampoco es tan reciente. O sea, está ahí como que estuvo ahí un periodo, pero hoy día se está revitalizando, básicamente por el contexto de la inteligencia artificial. Incluso si uno le pregunta a la inteligencia artificial cuál es el mejor tipo de evaluación, considerando que los estudiantes la pueden usar, la misma inteligencia artificial nos va a responder que es la evaluación auténtica. Y un elemento que es clave en la evaluación auténtica es lo que propone Díaz Barriga, que dice que la premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes contextualizados. O sea, que ese contexto, ya sea escolar, ya sea profesional, debe ser usado para que el estudiante ponga en juego sus habilidades y pueda resolver problemas, pueda criticar, pueda elaborar, pueda crear. Esa es la premisa central de la evaluación auténtica. Ya no nos interesa la memorización, ya no nos interesa que el estudiante repita, no es necesario. Lo que nos interesa es que el estudiante nos demuestre que tiene desarrolladas estas habilidades. Y en este sentido, los principios que están a la base de la evaluación auténtica son varios, pero yo he querido acá sintetizarlos para que ustedes vayan viendo cómo se va adaptando o cómo se van adaptando estos principios a la era de la inteligencia artificial. Primero, en la evaluación auténtica se considera que el aprendizaje es un proceso de creación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el estudiante, para demostrarnos que ha aprendido, necesita crear, ¿ya? Necesita elaborar, no solo repetir, necesita ir un paso más allá si fuéramos a la taxonomía de Bloom, por ejemplo. Lo segundo,
El conocimiento previo y la nueva información permiten crear una síntesis con sentido, o sea, que nuestro estudiante llega a la sala de clase con una cantidad de aprendizaje que pueden ser muy útiles a lo que vamos a enseñarles nosotros. Por lo tanto, considerar estos aprendizajes es fundamental para crear nuevo conocimiento y desarrollar nuevas habilidades. Y lo tercero, se reconoce en este enfoque la importancia de las habilidades para la vida, que ya lo decía Delors en su momento, en el siglo pasado, ¿verdad? Que hablaban de la importancia y hoy día seguimos hablando de lo mismo. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y a aprender a hacer. O sea, el estudiante tiene que desarrollar en su proceso formativo una serie de habilidades que le permita enfrentarse a este mundo que cada vez está más automatizado y que para muchos resulta un peligro. No sé si han visto eso como reportaje donde dice cuáles son las futuras profesiones que eh, van a ser como superadas por la IA o que van a dejar de existir. Hoy día, cuando hablamos de habilidades para la vida, estamos hablando de cómo esa persona que tiene a disposición inteligencia artificial, múltiples software para hacer muchas cosas, puede desempeñarse en algún lugar donde tiene que trabajar en equipo, donde necesita una comunicación eficaz, donde es fundamental la comunicación con otros, etcétera. Por lo tanto, hoy día estamos muy llamados los profesores a trabajar estos temas que son tan relevantes. Ahora, en este enfoque evaluativo es importante y me parece muy relevante tener que señalarlo, es que se proponen algunas cosas y esto está tomado de Villarreal y Bruna del 2019. Primero, la evaluación de aprendizajes contextualizados. Por ejemplo, si estoy enseñando matemáticas a pequeños, a niños eh, de la ciudad, es muy raro, por ejemplo, que yo ponga un ejemplo del campo, algo que no está en el contexto habitual. ¿Cómo ese niño va a poder imaginar aquello que yo quiero que imagine? Un poco ese es el llamado, o sea, los aprendizajes tienen que ser contextualizados. Lo segundo, relacionar lo que ocurre en la sala de clases con las situaciones de la vida diaria y profesional, creando un vínculo entre lo que se aprende y el uso para la resolución de problemas. O sea, es muy necesario para que se logre el aprendizaje que el estudiante comprenda cuál es este vínculo. ¿Para qué me va a servir lo que la profesora me está enseñando o el profesor? ¿Por qué estamos hablando de la Revolución Francesa? ¿Qué me quiere decir el profesor de historia? ¿O por qué el profesor en formación inicial docente me está hablando de la importancia de la gestión si yo estoy estudiando para profe? ¿Qué significa? Bueno, ahí está la importancia de dar el contexto, porque así el estudiante va a decir, ah, esto tiene un sentido y ese sentido me va a ayudar a aprender. También hay que involucrar a los estudiantes con problemas o preguntas importantes que resulten valiosos más allá del aula. O sea, ¿cómo yo puedo sacar ese conocimiento del aula y llevarlo a mi vida? ¿Para qué me sirve? ¿Cuál es el interés de aprender esto? Hoy día, sobre todo con las generaciones que tenemos, que cuestionan mucho, tenemos que darle, perdón, un sentido a lo que se está aprendiendo. Por lo tanto, hay tres elementos que nosotros deberíamos considerar cada vez que pensemos en evaluar de manera auténtica. Lo primero, realismo. Plantear situaciones reales a los estudiantes o problemas reales que son o que están basados en el contexto. Lo segundo, el desafío cognitivo. Vale decir que los estudiantes demuestren en la evaluación habilidades cognitivas de orden superior. Es tremendamente relevante que el estudiante sienta que lo que yo le estoy pidiendo es una habilidad que él, con la cual él está siendo desafiado. O sea, ahí hablaríamos de aplicar, sintetizar, evaluar, entre otras. Y lo tercero es que los estudiantes también sean capaces de juzgar de forma objetiva su propio trabajo y el de sus pares. Recuerden que en la taxonomía revisada por Anderson y Cradwell de Bloom, ellos hablan de que evaluar sería una de las habilidades más altas. Por lo tanto, los profesores la tenemos desarrollada porque estamos constantemente evaluando. Pero tenemos que lograr que nuestros estudiantes también desarrollen la habilidad de evaluar. ¿Y cómo puedo desarrollar la habilidad de evaluar?
Básicamente, trabajando en lo que es la autoevaluación y la coevaluación. Eso le va a permitir a mis estudiantes poner en práctica aquello que han ido aprendiendo y a tomar decisiones respecto de su trabajo y cómo lo han estado realizando. Por lo tanto, cada vez que yo comience a trabajar bajo el enfoque de evaluación auténtica, debería considerar los siguientes requisitos. Lo primero, evaluar habilidades de nivel superior. Olvidémonos de evaluar la memorización, que es algo que está en la base de la taxonomía puramente, sino que tratemos de evaluar habilidades, como ya les decía, todo lo que tiene que ver con aplicar, sintetizar, evaluar. Centrarse en la evaluación de desempeño, o sea, que el estudiante demuestre una habilidad y no solamente que me recite un contenido. Presentar un reto para los estudiantes. El desafío cognitivo aquí toma gran relevancia. Combinar diferentes tipos de habilidades, quizás les puedo pedir que analicen, pero también les puedo pedir que elaboren y puedo pedirles que juzguen. Y los estudiantes, y esto es una pieza clave considerando la inteligencia artificial, deben construir una respuesta. En este enfoque ya nos olvidamos de todo lo que significa selección múltiple, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no cumple con uno de los requisitos de la evaluación auténtica, que es construir una respuesta. Por lo tanto, tengo que pensar que mis evaluaciones tienen que estar pensadas en que el estudiante pueda construir una respuesta y no así seleccionar. Volviendo a día para arriba, en este enfoque se considera que la información se recoge en el proceso de enseñanza y aprendizaje, vale decir, estoy evaluando formativamente. Puede ser a través de preguntas, puede ser a través de un instrumento, etc. Y lo segundo es que tengo que considerar al estudiante como partícipe de los procesos evaluativos, ya sea a través de la auto y de la coevaluación. Y aquí es muy relevante que como profesores también nos demos a la tarea de explicarles qué es una autoevaluación y de explicar qué es una coevaluación. ¿Y qué significa? No significa decir, a mí me gusta esta asignatura, sí o no. Lo que significa es básicamente que desarrollemos habilidades metacognitivas, donde el estudiante pueda desarrollar un proceso donde sea capaz de juzgar aquello que aprendió, cómo lo aprendió, cuál fue el proceso que desarrolló, ¿ya? Darle ese sentido a la auto y a la coevaluación. En muchas ocasiones nos encontramos que la autoevaluación es percibida como checklist, donde el estudiante puede responder si estudió o no estudió, cuánto tiempo le dedicó, si le gustó o no lo que se enseñó en la clase, etcétera. Pero no podemos pensar que esa es una autoevaluación. Más bien, esa es una encuesta de opinión, es un checklist de opinión respecto a cómo se sintió en el proceso, etcétera, pero no es lo que es una auto o una coevaluación. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos los docentes tiene que ver con enseñar qué significa auto y coevaluarse de una manera que podamos sacar provecho de este proceso. Ahora, ustedes se podrán preguntar, quizás yo nunca hice evaluación auténtica, pero hay un gran error en aquello. Hacemos mucha evaluación auténtica, solo que no le tenemos el nombre de evaluación auténtica y lo hacemos de manera más bien intuitiva, pensando en que podemos recoger mejor información. Así que, ¿qué situaciones de evaluación podemos plantear que sean parte de este enfoque? Aquí yo les voy a mostrar una serie de situaciones evaluativas que ustedes podrían utilizar en sus salas de clase y que les va a permitir evaluar bajo este enfoque. Lo primero, entrevistas orales. Usted me va a decir, oh, yo no hago porque tengo 40 estudiantes. Sí, puede ser que tengamos un curso con muchos estudiantes y se nos dificulte, pero hay otras asignaturas que se prestan un poco para las entrevistas orales. El profesor hace preguntas a los estudiantes sobre una temática en particular, siempre considerando criterios de evaluación. Podríamos hacerlo también a nivel grupal. Bueno, existen múltiples formas de hacerlo, pero la entrevista oral es una evaluación auténtica. Lo segundo,
La narración de la historia o del texto. Por ejemplo, si damos una lectura a un estudiante, podemos pedirle a ese estudiante que nos vuelva a narrar las ideas principales, los pormenores del texto seleccionado, o incluso pedirle que reescriba, por ejemplo, el fin de la historia, o que redacte el punto de vista desde el autor, etcétera. Podemos hacer esto sin pidiéndole a este estudiante que cree una nueva narrativa. Eso es interesante y que podemos estar pidiendo en la sala, ya sea para lenguaje, o podemos hacerlo para las clases de historia, filosofía, entre otras asignaturas. La elaboración del texto, de un texto. Le pedimos al estudiante que escriba un texto ya sea narrativo, explicativo, persuasivo, de referencia o lo que más nos interesa a nosotros respecto a un tema en particular. Por ejemplo, estamos en una sala, formación inicial docente, podemos preguntarle al estudiante para explorar sus conocimientos en este primer año de universidad, ¿qué significa ser profesor? Podemos pedir que escriba en 10 líneas qué significa ser profesor. El estudiante tiene que generar este documento y tiene que demostrarnos a partir de esa lectura cuál es la comprensión que tiene respecto de la profesión docente. Podemos pedirle también a nuestros estudiantes que trabajen en proyectos, que puede ser un trabajo en equipo con otros compañeros para crear un proyecto que dé solución, por ejemplo, a una problemática real. Si bien no lo vamos a llegar a implementar, sí podemos pedirle que detecten el problema, que elaboren hipótesis respecto de ese problema y incluso le podemos decir, usa el ChatGPT para saber qué ocurre con este problema a nivel global, a nivel mundial, o qué ocurre en América Latina con este problema, o en qué otro país. Le podemos decir al estudiante que se apoye en el chat, ¿ya? Que se apoye y que busque alguna información que podría ser útil para la generación de este proyecto. También podemos pedir al estudiante experimentos, que ilustre un procedimiento, que nos muestre el paso a paso, que documente los resultados. En general, el experimento se utiliza mucho en ciencia y creo que es una tremenda situación de evaluación porque yo le puedo pedir a este estudiante que lo vaya haciendo por parte, puedo pedirle que se centre solo en el producto o puedo pedirle que se centre en el proceso, etc. Las pruebas o exámenes, básicamente aquellas que son de respuesta abierta por escrito, donde el estudiante debe plasmar su idea, ya puede ser una pregunta de respuesta corta o puede ser una pregunta de respuesta abierta. Ambas funcionan para lo que es evaluación auténtica. Como les decía antes, lo que no funciona es la selección múltiple. Para nuestros colegas extranjeros, no sé si se usa, pero está el verdadero y falso, está también términos pareados, entre otras. Esas ya no se consideran evaluación auténtica. Si se fijan, tenemos un puzzle de cosas que pueden ser muy interesantes de hacer en la sala de clases, que nos permiten evaluar habilidades y que incluso nos permiten en algunos de ellos utilizar la inteligencia artificial como una herramienta que provee al estudiante de información, les permite también hacerle preguntas, podemos intencionar que le hagan preguntas y que incluso interpelen a esta misma respuesta de si están en lo correcto o no, etc. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un sinnúmero de oportunidades respecto de la evaluación auténtica. Ahora, ¿con qué instrumento de evaluación es mejor evaluar este tipo de situaciones? Muchos recomiendan la rúbrica con criterios comprensibles para los estudiantes, niveles progresivos del dominio o pericia y centrada en aspectos más bien cualitativos. O sea, ir olvidándonos un poco de estas rúbricas que dicen ha logrado el 80% de lo esperado, que no es ninguna información que le estamos dando al estudiante. Recuerden que la rúbrica tiene que ser bien construida y esa construcción tiene que ver con que el estudiante comprenda lo que yo le voy a evaluar. Si yo le digo que el 80% de la tarea está bien realizada, no le estoy diciendo mucho, no le estoy diciendo dónde están los aciertos, no estoy diciendo dónde están los errores, por lo tanto es muy importante que la rúbrica sea pensada como un instrumento, perdón,
que sea pensada como un instrumento que provea de información al estudiante sobre su desempeño y que a nosotros, profesores, nos permita hacer una retroalimentación efectiva. ¿Qué significa esto? Que incorporemos una retroalimentación donde le digamos al estudiante, estos son tus aspectos logrados, en esto se destaca tu trabajo. Estos aspectos son los descendidos, son aquellos que no lograste, que no alcanzaste. Y también tenemos que darle alguna sugerencia de mejora. Mira, podrías hacer esto, podrías hacer lo otro. ¿Has pensado en esto? Le podemos hacer preguntas también a partir de esta retroalimentación efectiva. Y con eso incorporamos la retroalimentación como parte del ciclo continuo de la evaluación. O sea, no podemos pensar en evaluar sin hacer esta retroalimentación. Si bien es cierto, se han propuesto alguna idea de retroalimentación, al menos en Chile, todo lo que tiene que ver con retroalimentación es uno de los aspectos más descendidos de la evaluación docente. Eh, Cuando nosotros miramos la evaluación docente para los colegas extranjeros, en Chile tenemos un sistema donde los profesores se evalúan. Y en esta evaluación, ellos tienen que entregar un portafolio de evidencia donde se les pide retroalimentación. Y dentro de ese portafolio se evalúa la planificación, la evaluación, entre otros aspectos. De los aspectos de ese portafolio, el más descendido siempre es evaluación. O sea, los profesores tienen menos nivel de logro en evaluación. Pero lo que es realmente interesante es que dentro de la evaluación lo que está más descendido es precisamente la retroalimentación. Pareciera ser que los profesores sabemos que tenemos que hacer retroalimentación, pero no la hacemos, ya sea porque tenemos muchos estudiantes, porque el abordaje curricular que tenemos que hacer de nuestra asignatura es mucho, por lo tanto sentimos que estamos perdiendo tiempo en avanzar, pero en realidad no hemos visto cuáles son las ventajas de hacer una retroalimentación efectiva a nuestro estudiante y cómo eso puede impactar en su aprendizaje, ¿ya? Así que ahí los dejo pensando no solo en la evaluación auténtica, sino que cómo podemos hacer este círculo perfecto de la evaluación considerando todo lo que tiene que ver con retroalimentación. Ahora, aquí les traigo algunas premisas sobre por qué incorporar este enfoque en mis prácticas evaluativas y si ustedes se fijan, hay muchos referentes, la mayoría son extranjeros del mundo anglófono. Hay poco desarrollo de lo que es retroalimentación en el contexto hispano, por lo tanto también hay un llamado a la investigación. Pero algunas de las premisas que emergen de quienes han estudiado lo que es la evaluación auténtica es lo primero que impacta en la calidad y en la profundidad del aprendizaje para el estudiante. Permite el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, porque básicamente desde su cimiento está pensado en trabajar habilidades de orden superior. Siempre se está pensando en la taxonomía de Bloom desde la aplicación hacia arriba. Apoya el desarrollo de la confianza personal, porque los estudiantes tienen la capacidad de demostrar lo que están aprendiendo, cuáles son las habilidades que han desarrollado, etc. Prepara a los estudiantes en el desarrollo de la autonomía, yo diría, de las habilidades que se espera para este siglo XXI, que ya estamos en un cuarto de siglo, pero todavía se sigue hablando de estos principios. Mejora el compromiso académico, o sea, pareciera ser que el estudiante se compromete más con este tipo de evaluación. Mejora la motivación para el proceso de aprendizaje porque el estudiante se siente partícipe también del proceso, de este proceso creativo. Y aumenta la autorregulación, ¿por qué? Porque también intencionamos la auto y la coevaluación. La metacognición, que tiene que ver con hacerles preguntas sobre cómo están aprendiendo, y la autorreflexión del estudiante. O sea, si miramos las ventajas de la evaluación auténtica, nos damos cuenta que son muchas, que tenemos a nuestra disposición un enfoque donde lo que se prioriza es que nuestro estudiante demuestre contextualizadamente lo que ha aprendido y además permita mostrar esas habilidades de nivel superior. Y en este contexto, la inteligencia artificial puede ser un apoyo para ese estudiante para que la utilice como parte de su proceso formativo y no la veamos como una amenaza. Siempre y cuando trabajemos lo que tiene que ver con las normas éticas,
pero también que trabajemos con el uso de la IA para nuestro crecimiento y desarrollo. A modo de cierre, me gustaría dejar instaladas algunas ideas que creo que son sumamente importantes. La primera, que la evaluación auténtica es una alternativa de evaluación en los tiempos de la IA. O sea, si nosotros miramos qué podríamos hacer para evaluar acompañados de la IA, no mirándola como un enemigo, sino como un aporte, es la evaluación auténtica. Segundo, la evaluación auténtica se enmarca en el enfoque de evaluación del y para el aprendizaje. Esto quiere decir que valorizamos tanto la obtención de información para mejorar, así como la certificación de los aprendizajes. Tercero, la evaluación auténtica tiene por objetivo evaluar de forma contextualizada, que el estudiante sienta que lo que está aprendiendo es algo que le va a servir, ya sea para su vida cotidiana o para el mundo profesional. La evaluación auténtica además contribuye al desarrollo de habilidades de orden superior en los y las estudiantes. ¿Qué significa esto? Que estoy generando un aprendizaje más complejo en mis estudiantes cuando les propongo este tipo de evaluaciones. Y finalmente, la evaluación auténtica me permite evaluar distintas habilidades en una misma situación de evaluación, lo que va a hacer que mi estudiante tenga que poner en juego varias habilidades para demostrar que aprendió o no lo que le estamos enseñando. Voy a ver si hay alguna pregunta respecto a lo que le he estado contando. Parece que no. Perfecto. Bueno, esas son algunas de las ideas que quiero instalar y que quiero que ustedes reflexionen porque son tremendamente importantes en el contexto actual, ¿ya? Además, les voy a mostrar aquí. Quisiera invitarlos a mirar lo que es la oferta de posgrado de FEDU, donde profundizamos estos temas. En el caso de evaluación, lo tenemos presente en los magíster en educación, convención en innovación, en el magíster en docencia universitaria. Tenemos un diplomado de evaluación que también puede ser muy útil para poder trabajar estos temas y profundizarlo. Y no sé, Connie, si tú quieres decir algo más respecto de esto. No, Karen, nada más agradecerles a los participantes y hacer extensiva la invitación a que puedan revisar la oferta de posgrado que tenemos vigente, en donde existe un diplomado en educación y dos magíster que son como bien amplios. Ahí no sé, Karen, si tú quieres hablar un poquito acerca del magíster que diriges tú, en donde se podría revisar algunas de estas temáticas que estuviste mencionando hoy día. En caso de que exista algún interesado en conocer un poquito más, mencionar que tenemos la matrícula y el proceso de admisión abierto todavía. Así que te doy la palabra y por mi parte todo muy claro y agradecerte, Karen, por tu exposición. Gracias, Connie. Bueno, Connie decía, antes de hablar del magíster que yo dirijo, le vamos a responder a una pregunta que tenemos acá. Dice, ¿cuáles son los mejores instrumentos para poner en práctica la evaluación auténtica? A mi juicio, los proyectos son muy buenos, una muy buena situación de evaluación y habría que evaluarlo con una rúbrica, el proyecto, ¿ya? Yo creo que ahí podemos hacer un buen pool, un buen cruce de cómo recojo la información y cómo lo evalúo a través de la rúbrica. Yo recomiendo completamente la rúbrica como instrumento evaluativo, ¿ya? Como decía Constanza, yo dirijo el magíster en docencia universitaria. Este es un magíster que tiene como propósito profesionalizar la función docente. Tenemos muchos estudiantes que no son profesores de formación, pero vemos temas de planificación, de didáctica, evaluación, que también es un tema que trabajamos y que tiene que ver precisamente con lo que le he estado comentando. Tenemos ahí les enseñamos qué es la evaluación, cómo la podemos desarrollar, cómo construir buenos instrumentos y bueno, si no es un magíster también tenemos un diplomado y los dejo cordialmente invitados para poder seguir descubriendo este apasionante mundo de la evaluación en educación, ya sea en el contexto escolar como en el contexto universitario. Muy agradecida de su presencia, de que me hayan escuchado, me hayan brindado este tiempo y espero que haya sido muy útil para ustedes esta presentación que trate de sintetizar lo que es el enfoque de evaluación auténtica.
Y los dejo invitados para los próximos webinars que van a ver aplicaciones más prácticas de lo que es la inteligencia artificial. Así que vamos a cerrar y que tengan una bonita tarde. Connie, cierro. Ahí les dejé mis datos por si están interesados.